a todas las personas que se están ahí conectando. Ahí estamos. Bueno, no sé si quieren que comencemos. ¿Ya comenzamos, Juli, o ya hay más personas en la lista? No, dale, dale. Ahí los voy habilitando a medida que aparecen. Súper, súper. Bueno, es un gusto saludar a todas, a todos y a todes. Ya estamos llegando al final de este trayecto de formación. Este es el cuarto encuentro sincrónico y último de los que esta convocatoria ha tenido, preparado en el programa. Hoy tenemos una serie de invitados y de invitadas especiales, así que si les parece, vamos a comenzar, vamos a dar inicio, pero antes nos gustaría escuchar unas palabras de parte de Jimena en nombre de la Universidad de la Defensa, que ha sido la universidad que nos ha encontrado y que nos ha permitido tener esta iniciativa de formación. Así que, Jime, te doy la palabra para que puedas dar tu saludo. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Jimena, yo soy parte del equipo de la universidad que trabaja en el departamento de cursos y diplomaturas. Y bueno, estoy acá en nombre del rector Jorge Bataglino y el secretario general Matías Casiagüe, que no han podido venir a desearles un feliz fin de cursada porque bueno, se encuentran atendiendo una agenda con la visita del ministro de la universidad. Pero bueno, simplemente nuestra intención es agradecerles profundamente al Instituto Democracia, a Betiana, a Ulises, por acercarnos estos debates a la universidad que nos parecen tan necesarios, y particularmente darlos en el marco de este sector. Y bueno, y sobre todo a todos aquellos que estuvieron participando sostenidamente de este curso. Sabemos que no es fácil una vez que uno se anota sostener el compromiso, así que bueno, estamos llegando al final y estamos muy contentos de que la participación haya sido sostenida. Así que bueno, desearles un feliz fin de cursada. Quedan unas clasecitas más que van a ser grabadas. Esta era la oportunidad para despedirnos cara a cara. Y bueno, después Ulises y Betiana les irán contando detalles respecto de los certificados y esas cuestiones. Pero bueno, por mi parte, solo eso, agradecerles a todos en nombre de la universidad. Y bueno, y acá estamos, puertas abiertas, esperándolos para próximos cursos y para próximos debates. Eso es todo. Muchas gracias, Jimena, y gracias a través de tu presencia también a toda la universidad, a Matías, que ha sido como el impulsor y el que nos ha llevado a que preparemos y que nos animemos a trabajar estas propuestas, al rector de la universidad que estuvo también presente en uno de los primeros encuentros de esta propuesta de formación. Y como decís, sería muy importante quizás, Uli, si podés acercarnos a alguno de estos detalles que dice Jime en relación a las formalidades para concluir este trayecto, antes de darle la palabra a los participantes de hoy. Sí, ¿cómo están? Subimos en el Classroom las pautas distintas, porque vieron que hay un trabajo final. O sea, para tener el certificado del seminario, el requisito sería la entrega de un trabajo final, simplemente. Ese trabajo nosotros lo vamos a corregir, lo vamos a evaluar, lo vamos a mandar una devolución, y una vez que esté hecha esa devolución, ya pueden, nosotros mismos le pasamos sus datos a la universidad y se emite el certificado digitalmente, y la universidad se los envía directamente por correo electrónico. Las pautas están ahí subidas en el Classroom, no las voy a volver a leer. El plazo de entrega que pusimos es el viernes 16 de diciembre. Nosotros nos comprometemos que si nos envían para esa fecha, antes de fin de año les hacemos la devolución. Son muy sencillos los criterios, pero obviamente cualquier cosa nos pueden consultar y lo podemos evaluar y les respondemos, no hay ningún inconveniente. Pero bueno, importante era eso para nosotros, simplemente dejar claro que para el certificado hace falta la entrega de este trabajo, y bueno, y nada más. Y después nosotros nos ocupamos de todo el proceso para que le llegue a su casilla de correo el certificado.
Así que eso simplemente respecto de lo formal. Y cualquier cosa obviamente nos consultan sin problema. Muchas gracias, Juli. Perfecto. Y de todas maneras, si alguien, podemos darnos unos minutos al final de este encuentro para conversar, si alguien tiene alguna inquietud para plantear, pero es un poco eso, animarse a preparar, a tomar también ese trabajo final como una instancia de aprendizaje más y de promoción de los debates, que también es muy importante porque habla también de la necesidad de tener estos espacios como espacios de promoción de debates, de búsqueda de alternativas, un poco en el sentido colectivo, ¿no?, de la palabra, y no como una cuestión solamente, digamos, de participación, pero sin un rol activo. Entonces, con esto ya estamos en condiciones de arrancar el cuarto encuentro, y para este encuentro hemos pensado una serie de debates en función de una nueva agenda que nos obliga a pensar, que nos obliga a preparar para este momento de pospandemia, ¿no? Pero desde un punto de vista y desde las necesidades de las periferias, ¿no?, del sur global. Y entonces hemos invitado a un conjunto de invitados y invitadas que trabajan estos temas, que les preocupa, que lo construyen también colectivamente en cada uno de sus espacios. Y para esta, quizás el orden, digamos, vamos a comenzar por Nahuel. No sé si Nahuel estás preparado. Perfecto. Entonces, quisiera solamente decir unas breves referencias, digamos, de su trayectoria, de su recorrido. Nahuel es licenciado en Sociología y es abogado por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA. Él es director del Centro de Formación y Pensamiento Génera y es docente de nivel medio y de nivel superior, ¿no? Sabemos, lo conocemos, lo leemos, él es analista político y es divulgador científico, y es una de las caras, digamos, de los grandes referentes que tiene Agenda Argentina, que es un espacio que ha construido hace tiempo estos debates y se ha plantado en la agenda a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Así que, Nahuel, muchas gracias por estar hoy y te escuchamos. Ojo, está muteado ahí. Está silenciado. Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias Ulises, gracias al Instituto Democracia y bueno, a todos y todas las participantes. Voy a hacer una exposición de más o menos 15, 20 minutos, a veces menos es más, para que después pueda haber un tiempo prudencial para el intercambio. A ver, un poco en función es un título ambicioso, democracia, Estado, políticas públicas, pero muy necesario. En ese sentido, creo que, por lo menos en la primera parte, voy a tratar de hablar del rol que algunos debates, actualizar algunos debates que se profundizaron, sobre todo con la pandemia, no porque antes no existieran, sino porque en todo caso con la pandemia cobraron otro sentido, y que esos debates hoy están en un punto de transición, o podríamos decir, en un punto muy, muy importante, porque pueden determinar o pueden condicionar cómo van a ser los próximos 10, 15 años, por lo menos de qué concepciones vamos a tener sobre Estado y sobre democracia, ¿no? Obviamente que esos son debates históricos, no, por la cantidad de tiempo no es mi idea hacer una descripción de las distintas corrientes y tradiciones que han hablado sobre Estado y democracia, sino en todo caso poner en juego un poco en la actualidad algunos que se están dando y sobre todo pensar ahí las políticas públicas, ¿no? Porque yo creo que hay cierto tecnicismo, cierta cuestión un poco tecnocrática, que todavía es una herencia del neoliberalismo y que está en el Estado, está en la cotidianidad, que es esta idea de pensar las políticas públicas meramente como acciones técnicas o como acciones que pueden tener cierto rigor en materia de perfiles técnicos, pero que no se involucran en una determinada perspectiva y un modelo de país que uno quiere tener, ¿no? Y creo que el gran desafío es que las políticas públicas efectivamente tienen que tener los rigores que ameritan, pero se tienen que dar en un determinado modelo de país. Podemos tener la mejor política pública,
pero si eso no responde a un modelo de Estado, un modelo de democracia, probablemente se diluya o probablemente no cumpla con los objetivos que tienen que tener, que desde mi punto de vista es básicamente transformar la realidad y tener una mejora de calidad de vida, sobre todo para quienes la están pasando peor. Dicho esto, me parece que con la pandemia, sin dudas, apareció una situación extrema que en términos sociales trajo un malestar y una angustia social muy fuerte, y se renovaron los debates respecto a cuál es el rol del Estado, ¿no? Porque como punto positivo uno podría decir que la pandemia marcó la necesidad de, cuando hay una adversidad, está mucho más presente el Estado que el mercado, ¿no? Eso pareciera que a simple vista es algo muy innegable, es decir, el IFE lo puso el Estado, la ATP lo puso el Estado, la salud y la vacuna la puso el Estado, el mercado brilló por su ausencia en la pandemia. Más bien tuvo una actitud especulativa frente a la pandemia, frente a la tragedia, las élites lo que hicieron fue ver cómo podían convertir la tragedia en una oportunidad para garantizar mayores niveles de rentabilidad. En cambio, y esto no fue un debate solo que se dio en nuestro país, sino que a nivel global, los países que tenían estados más fuertes, más presentes, con mayor nivel de protección social, fueron países que pudieron enfrentar, podríamos decir, con mayor éxito, por lo menos con cierta holgura, muchos de los problemas que nos trajo la pandemia. Ahora, paradójicamente, mientras yo creo que fue algo muy positivo en el sentido de que el rol de lo público, de la salud pública, volvió a estar en agenda, la importancia del sistema público de salud, la importancia de contar con un Estado, le agregaría también en términos de debate cultural un concepto que apareció que es la idea del cuidado, ¿no? Esta idea de, bueno, para aplicar un cuidado es clave cómo está el Estado presente en esos escenarios. Pero como a medida que avanzaba cierto consenso hacia recuperar el valor de lo público, recuperar las profesiones, como la del médico, los enfermeros, de profesiones que por lo general venían un poco denostadas en muchos casos, mientras aparecía esta cuestión del Estado estando presente también económicamente, con determinadas ayudas sociales, aparece como uno diría, como una suerte de una contraoleada que va por un neoliberalismo mucho más agresivo, es decir, este avance de extremas derechas, y que van a tener como principal enemigo al Estado, a la democracia y todo aquel que implique cierta idea de registro de comunidad, del vínculo con el otro, ¿no? Yo hablaba de la idea del cuidado, que obviamente que es un concepto del feminismo, pero que también se amplió, no solamente, y que hablaba de esta idea de, bueno, aparece una adversidad y la pregunta es cómo se sobrevive juntos, es decir, de qué manera vos te organizás para sobrevivir juntos frente a esa adversidad. Y por lo tanto eso te pone en discusión cuál es el vínculo que vas a tener con los otros. Entonces, mientras que aparecía esa corriente, por otro lado uno podría decir aparece una corriente muchísimo más hiperindividualista, que para mí, a diferencia del individualismo clásico, el individualismo clásico es una práctica egoísta, es narcisista, pero no se excede de eso. El hiperindividualismo o el prefijo hiper para mí está muy relacionado también a la idea de, para realizar mis deseos, no me importa si perjudico al otro. Es decir, ya no es no me interesa al otro, soy indiferente hacia el otro, sino que estoy dispuesto a perjudicar al otro para poder satisfacer mis necesidades. El claro ejemplo, si tengo que salir a contagiar, no me importa, porque yo no quiero que el Estado me venga a decir qué tengo que hacer. Lo escuchábamos con Magdi Checopar, con Vivi Canosa, etc. Entonces apareció, si bien el liberalismo siempre fue contrario al Estado, uno, por lo menos a la idea del Estado de bienestar, ¿no? Uno no deja de reconocer que en el liberalismo clásico, bueno, el Estado tenía algún tipo de función. Estaba asociado al progreso, había una idea de amplitud de derechos civiles y políticos, y acá aparece como una nueva faceta, una nueva dimensión de un liberalismo muy recargado, muy agresivo, que en vez de abogar por la amplitud de derechos civiles y políticos, confronta cualquier tipo de amplitud de derechos civiles y políticos. Si está la ley de cupo trans, salen a atacar eso. Hay una política pública a favor de las minorías, salen a atacar eso. Hay un IFE, salen a atacar eso. Y una versión muy terraplanista, ¿no? Esto que decíamos de ni siquiera una confrontación de ideas, sino que una versión que empieza a atacar ideas terraplanistas, empieza a atacar incluso la propia ciencia, ¿no? Convengamos que desde el siglo XVIII y XIX
la ciencia frente a la religión pasa a tener un rol por lo menos más central. Estas ideas terraplanistas que empiezan a negar lo evidente, que a partir de la fake news, de la, como llamamos en redes sociales, la posverdad, esta idea de que se diluye la frontera entre la verdad y la mentira, empiezan a tener de una forma muy agresiva a atacar cualquier tipo de rol que asuma el Estado, porque yo creo, y acá siempre hubo una discusión, sobre todo que era muy, muy propia de los 90, respecto a si en el neoliberalismo el Estado estaba ausente o estaba presente de otra forma, ¿no? Y yo soy de los que creen, un poco como sostiene Wendy Brown, que en el neoliberalismo no es que el Estado se retira y no está ausente, sino que hay un determinado tipo de Estado que está presente en función de las necesidades del mercado. Está sobre todo presente en lo que tiene que ver con la represión, está sobre todo presente en lo que tiene que ver con subsidiar al mercado, pero un Estado presente al fin. Me parece que en esta nueva camada aparece una idea muy fuerte de una lógica muy antiestatista en nombre de supuestas libertades, ¿no? Lo que vemos con los fenómenos libertarios, que en mi punto de vista son suerte de neofascismo, de derechas muy agresivas, que utilizan los ataques del Estado como una forma de atacar la idea del cuidado hacia el otro. A su vez, en un sentido similar, yo le decía, eso también se construía con cierta idea de hiperindividualismo y con cierta idea de poner por primera vez en discusión la democracia. Uno podría decir que había un consenso entre que la democracia, por lo menos como sistema representativo, burgués, no sé el nombre que uno lo quiera poner, después de la caída de la Unión Soviética, la democracia, de alguna manera los liberales la defendían como modo de gobierno. Es más, utilizaban ese tipo de democracia para atacar a los gobiernos que llamaban dictatoriales, los gobiernos comunistas, etc. Bueno, ahora la propia élite, los propios sectores de la élite, renuncian a la idea de democracia. Es decir, por primera vez estamos viendo que ya no es solo un ataque al Estado, pero defendiendo la democracia, sino que es un ataque al Estado y a su vez también a la democracia. Entonces empieza a haber cierta banalización de la democracia, empiezan a construir lo que yo llamo democracia de baja intensidad, que es sociedades en las cuales la democracia se limita a un funcionamiento muy, muy reducido, ¿no? Parlamento, las cuestiones formales, pero sin embargo en esas sociedades crecen prácticas autoritarias, crecen discursos de odio, crecen violencias de los distintos tipos y son avaladas, ¿no? Entonces es una democracia, uno la puede definir como un sistema de valores, la puede definir como un régimen, un sistema institucional, pero también como una práctica social. Y en un punto, la mayor potencia de la democracia radica si se la practica. O sea, si la sociedad no ejerce esos valores democráticos, termina siendo un sistema que solo se limita a la cuestión formal institucional. Entonces me parece que en estos 2 años vimos un fuerte ataque a lo que es el Estado y un fuerte ataque asociado también a lo que es la democracia, ¿no? Esto lo vimos, yo lo decía recién, con los discursos de odio, con la antipolítica, con esta idea de cierto terraplanismo, con cierto discurso que de alguna manera empezó con falacias o lógicas binarias, tipo de salud o economía, ese tipo de lógicas, es libertad o autoritarismo, que fueron un caldo pero que se pone más peligroso en la medida que la pandemia trajo un malestar social, y que todo malestar social y todo momento de crisis, siempre del miedo al odio hay un solo paso, ¿no? Entonces me parece que estas derechas, inmediatamente frente a la desigualdad económica que trajo la pandemia, frente a los impactos absolutamente negativos que tuvo en el campo de la salud mental, en el campo del poder adquisitivo, utilizaron discursos muy, en algunos casos, xenófobos, en otros casos machistas, es decir, volvieron a un repertorio muy autoritario, muy agresivo, para atacar al Estado, atacar a sus políticas públicas, atacar a los populismos, o sea, básicamente entendidos en esa lógica, y en eso a la democracia. Dicho esto, como para dar un marco general, y creo que me quedan 5 o 7 minutos para poder entrar un poco más en el rol de las políticas públicas en nuestro país, yo creo que a su vez la pandemia empezó a visibilizar, por lo menos en el caso de Argentina, 2 fenómenos que no es que no existían, vuelvo con esta idea, pero que empezaron a cobrar un rol en la agenda pública que no estaba como antes. El primero es el de los trabajadores de la economía popular. Es decir, cuando llega la pandemia y hay que decir cuánta gente tiene que cobrar el IFE, pone al Estado frente al espejo de decir cuál es el mapa hoy de la Argentina en términos de trabajo.
Entonces, visibiliza algo que los movimientos sociales venían insistiendo hace mucho tiempo, que había un nuevo sujeto social que las políticas públicas estatales no estaban reconociendo, que son los que comúnmente llamamos con el RENATEP, que es un instrumento que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, los trabajadores de la economía popular, es decir, aquellos trabajadores que se organizan, ustedes lo deben saber bastante bien, se organizan ya de forma grupal o de forma colectiva para intercambiar bienes, intercambiar servicios, y se autosustentan su propio trabajo por fuera de las lógicas del mercado, es decir, compañeros que fueron excluidos del mercado formal laboral y reinventan su laburo. Vendedores ambulantes, trabajadoras de comedores, changarines, etc. Y a su vez, otro planteo que el feminismo venía insistiendo, que son las tareas del cuidado, que también se puso en evidencia en la pandemia, cuando la Junta tuvo que quedar encerrada en su casa, el valor de las tareas del cuidado. Me parece que ahí tenemos dos cosas que son centrales, por lo menos en nuestro país. Y frente a esto, creo, ¿por qué menciono estos dos fenómenos, estos dos sectores? Porque yo creo que son los grandes actores de los próximos 10 años, y por lo tanto las políticas públicas del Estado tienen que estar en reconocer a esos sujetos, en institucionalizar esas prácticas, y en poder otorgar legitimidad y poder otorgar herramientas institucionales. Me parece que ahí hay algo que es clave para poder discutir y recuperar algo que también apareció muy fuerte en la pandemia, que es la idea de planificación. Algo que un punto con la filosofía neoliberal la venían perdiendo los estados, ¿no? Porque el neoliberalismo te plantea que, bueno, todo es una incertidumbre, todo es un caos, es un quilombo, y el que no se sabe adaptar a esa incertidumbre es porque no quiere, porque no es audaz, porque no se esfuerza, y si vos sos un emprendedor con mucha audacia te vas a poder... Bueno, eso es una mentira, el futuro no es la incertidumbre. El futuro es un derecho colectivo y el futuro es una construcción en la cual las sociedades pueden planificar qué tipo de futuro quieren. Entonces me parece que había que recuperar la idea del futuro, que es algo que trabajamos mucho también en el programa Argentina Futura, es decir, bueno, el Estado recupera un Estado que se pone en el centro de la escena y planifica. Planifica políticas públicas de 10, 15, 20, 25 años. El Estado cortoplacista que resuelve parches no permite hacer una transformación radical. Entonces, para salir de eso que comúnmente se llama el péndulo, el empate catastrófico, el empate hegemónico, los nombres que uno quiera, me parece que hay que recuperar el Estado que vuelve a planificar y que toma la prospectiva, que es una metodología de ciencias sociales, que es la posibilidad de ver cuáles son los escenarios posibles y en función de esos escenarios posibles cómo uno tiene que actuar, ¿no? Y recuperar algo que también apareció fuerte en la pandemia, que es la idea de resiliencia, ¿no? Que es un término que viene más bien de la psicología, que tiene que ver cuando hay un trauma, una adversidad, la capacidad que vos tenés de procesarlo en una clave de aprendizaje que te permita después anticiparte a posibles situaciones adversas. Yo creo que este es un momento muy clave para que el Estado argentino recupere esa planificación. Por eso me parece que las políticas públicas, las políticas ligadas a las transformaciones socioecológicas, a las transformaciones en matriz productiva, las políticas ligadas a términos de juventudes, tienen que ser políticas pensadas a mediano y largo plazo, si no es muy difícil si el Estado no recupera esa capacidad estatal. Porque si no, me parece que de alguna manera, cuando el día de mañana gana un gobierno neoliberal o un gobierno de otro signo, tira esas políticas o las cambia a su sentido original y vuelven a retroceder, ¿no? Un poco ahí, ya para ir cerrando, si uno, no sé, tuviera que poner algunos ejemplos, ¿no? Ponerse, bueno, ¿qué políticas públicas uno puede pensar? Bueno, me parece que sin duda tenemos la ley de industria del conocimiento, entonces todo lo que tenga que ver con políticas públicas ligadas a pensar de acá al mediano y largo plazo cómo la Argentina puede exportar conocimiento, van a ser claves para enfrentar a los monopolios intelectuales que se llevan los talentos argentinos para grandes empresas que le pagan 2 mangos en dólares. Es decir, cuántos pibes hacen aplicaciones, hacen industria del software, hacen cosas que realmente son de primer nivel y sin embargo muchas veces el Estado no las puede tener. Me parece que ahí hay un eje. Me parece que si yo tuviera que citar otro ejemplo, es lo que tiene que ver con la descentralización demográfica. Nuestro país, el 93% vive en las grandes ciudades urbanas. Hay que pensar de acá seriamente en los próximos 15, 20 años cómo se pueden pensar polos productivos o polos tecnológicos que permitan descentralizar el país y generar otro tipo de oportunidades, incluyendo tierra, techo y trabajo. Entonces ahí aparece también la idea de descentralizar, hacer reformas que pueda haber viviendas, porque nadie se va a ir de su lugar a vivir a otro lugar si no hay también oportunidades.
Me parece, bueno, la economía popular lo mencioné y seguramente lo deben haber trabajado, pero ahí me parece que hay muchos proyectos, el proyecto de monotributo productivo, el proyecto de salario social universal, bueno, con los distintos nombres que tiene, pero básicamente siempre está pensado en la idea de poder otorgar a las unidades productivas de la economía popular créditos que permitan hacer desarrollar sus distintos tipos de laburo. Lo mismo cuando se habla de la posibilidad de tener un monotributo social o productivo, que puedas tener tu propia obra social, que el Estado los pueda reconocer, que pueda haber paritaria social, apareció el Consejo Económico y Social, eso ahí también tiene que tener su capítulo. Podríamos seguir así horas, y ahora sí cierro, pero me pareció importante darle este enfoque de por qué creo que en este momento cualquier política pública, de la más chiquita hasta la más macro, tiene que estar pensada en un momento muy complejo de avance de extremas derechas que están atacando al Estado, que están atacando a la democracia, que están atacando el vínculo con el otro, es decir, lo que García Linera llama la idea de comunidad, porque no se trata solo de Estado y sociedad civil, sino de Estado, sociedad civil y más comunidad, y frente a eso tenemos que pensar políticas públicas que sean sólidas desde el punto de vista técnico y académico, pero también tenemos que pensar cómo ganamos cierta batalla cultural. Vamos a tener la mejor política pública, pero si lo que se instala en la sociedad es que el Estado es una mierda y que la democracia es una mierda, por más política pública brillante que tengamos, después eso no va a tener la legitimidad para aplicarse. Entonces creo que es una estrategia que hay que dar de forma integral y de esta manera multidimensional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nahuel, la verdad clarísimo. Si les parece, podemos dejar las preguntas al final, o los aportes al final, y escuchamos ahora a Mercedes. No sé si estás preparada, Mercedes. Hola, sí. No, perdón, vamos a escuchar primero a Federico, que es la organización que nos habíamos propuesto. Fede, estás listo, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, Una breve presentación antes. Federico es integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y de Políticas Públicas, del OSEP, perteneciente a la Fundación Igualdad, y también es docente universitario. Él es docente de la Universidad Latinoamericana de las Periferias, de la ULPE. También es uno de los grandes compañeros que está trabajando dentro del MTE, del Movimiento de Trabajadores. Así que, Fede, ahora sí. Muchas gracias. gracias, Betiana, por las palabras. Agradecer la invitación al Instituto de Democracia, a Ulises, a la UNDEP por el espacio del encuentro para pensar, disparar y repensar, mejor dicho, el desafío que tenemos por delante en cuanto a las políticas públicas. En ese sentido, a mí me gustaría comenzar no tanto por una descripción general, sino plantear un problema concreto que entendemos que es urgente, que entendemos que tiene hace bastante tiempo un enfoque que no ha logrado resolverlo y que consideramos que requiere un replanteo en el campo político principalmente propio, más allá del campo político ajeno. Y para eso me parece que es sustantivo empezar por la dimensión que tiene la pobreza y la indigencia en nuestro país. Digo, si uno agarra el informe más reciente del INDEC, de la pobreza en el último semestre, se va a encontrar que está en el orden del 36% de la población argentina y la indigencia roza el 8,8%. Ahora, si nos detenemos por un momento a pensar qué significa eso, significa que hay un conjunto significativo de compatriotas que no alcanzan a cubrir una línea de ingresos que es equivalente a un conjunto de bienes, que en un caso va a requerir, como ustedes sabrán, una cesta diversa, y en otro caso algo tan elemental como la alimentación. Es decir, sus ingresos no alcanzan a cubrir ese nivel. No otra cosa. Sus ingresos que provienen principalmente del trabajo. Si nosotros además hacemos el ejercicio con los límites que tienen las herramientas disponibles para hacer una aproximación a eso, que es el procesamiento de la encuesta permanente de hogares, y lamentablemente
eso, como decía recién, digo, subestima el tamaño de la economía popular por los problemas que conocemos con respecto a la inactividad como la captura y demás, y que si bien es cierto que los compañeros y las compañeras del RENATEP están avanzando de una manera sustantiva en poder construir un registro, lo que también es cierto es que no aporta la misma calidad de datos y la posibilidad de compararlos. Bien, entonces cuando hacemos el análisis de, bueno, ¿y qué pasa con la pobreza cuando miramos cómo afecta a trabajadores y trabajadoras que nosotros y nosotras definimos como dentro de la economía popular y fuera de la economía popular? Nos encontramos con que la pobreza fuera de la economía popular, es decir, en los trabajadores que no es una cuestión de si su trabajo es registrado o no registrado, sino si sus sectores son sectores formales o informales. La economía popular, si partiésemos el análisis en 4 cuadrantes, digo, un renglón para sector formal, otro renglón para sector formal, una columna para trabajo formal, otra para trabajo informal, la combinación de sector informal y trabajo informal, ahí es donde van a encontrar la parte sustantiva de la economía popular, ¿bien? Entonces, si miramos eso, si miramos los trabajadores que están por fuera de eso en el primer trimestre, lamentablemente los microdatos no están para el segundo trimestre aún, nos vamos a encontrar con que fuera de la economía popular estamos hablando de un 21%, mientras que dentro de la economía popular estamos hablando de un 35%. Y si vamos a algo tan indignante como la indigencia, nos vamos a encontrar que dentro de la economía popular está en el 8,44 aproximadamente, mientras que fuera de la economía popular está en el más o menos 3%. ¿Qué quiere decir de manera simple para no volvernos locos sin una filmina disponible? Es significativamente mayor la incidencia de la pobreza y la indigencia dentro de lo que denominamos economía popular. Entonces, ahí entraría una segunda parte de la discusión, que es, bueno, ¿qué implica la economía popular? Nosotros lo que creemos es que la economía popular, o lo que observamos más que lo que creemos, porque no es una cuestión de fe, es que hay más o menos un tercio de la población, si vamos de nuevo al EPH, te da un 20% de la población económicamente activa, que todos los días trabaja, sus ingresos se componen en un 87% de su principal fuente de actividad, pero que, como decía recién, se encuentran en la pobreza. Y que además, si tomamos otras categorías, como puede ser, para no sesgarlo en función de nuestro análisis, si tomamos otras categorías como puede ser la de microsubsistencia o microproductividad, de aquellos autores y autoras que hacen un análisis de la estructura del mercado laboral, nos vamos a encontrar con que esos sectores son sectores que en los momentos de crecimiento económico tienen una probabilidad de permanecer dentro de la economía popular en el orden del 75%. Si hay algunos trabajos que se dedican a observar el periodo 2007-2010 y luego 2010-2013, y en promedio les da alrededor del 75%. Es decir, un trabajador entre un trimestre y otro tiene un 75% de probabilidades de permanecer en la economía popular. Si lo extendemos al 2016-2019, nos vamos a encontrar con que tiene una probabilidad del 60% más o menos. Es decir, que las probabilidades de dejar de ser un trabajador o trabajadora de la economía popular son significativamente menores a las de permanecer siendo un trabajador de la economía popular. Es decir, un trabajador que, con los medios de producción a su disposición, inventó su propia actividad laboral y que lo hace inmerso en lo que denominamos, y este es un factor para nosotros distintivo y necesario para comprender los problemas que atañen al sector y pensar cómo resolverlos, inmerso en la cultura popular, la cual tiene un conjunto de lazos y de situaciones que también explican por fuera de los motivos estrictamente económicos esa persistencia, que se tocan con algunas de las cuestiones que planteaban Nahuel necesarias replantear, como las cuestiones de cuidado y demás, pero que tienen esos componentes. Bien. Entonces, lo que por lo menos para nosotros es urgente discutir, como decía recién, es el problema de la pobreza y de la indigencia.
Y creemos que esa discusión debe hacerse libre de diferentes pruritos. Y entre esos pruritos encontramos que la idea de los límites que imponen las transferencias de ingresos a la actividad, o dicho de otra manera, que el crecimiento económico es la solución a eso, bueno, entendemos que estadísticamente está demostrado que no. Entendemos que además los desafíos que imponen no solo ya las transformaciones acontecidas con el neoliberalismo y la globalización desde los 70 para acá, sino sobre todo las tecnologías. Por ejemplo, en noticias recientes leía hoy que alrededor de 11.000 empleados de Amazon han sido desvinculados de la empresa como consecuencia de una reducción en sus ganancias. Es decir, y así podríamos citar a distintos tanques de la ciencia del conocimiento. Es decir, el avance de la tecnología está tensionando la posibilidad de sostener el trabajo. También es interesante discutir con los compañeros bancarios y bancarias cuáles son los problemas que están encontrando en cuanto a la atención al público, cómo es el comportamiento de las distintas firmas en ese sentido. Es decir, el mundo presenta dificultades para, en esta parte por lo menos del globo, pensar que el crecimiento económico va a ser el único o el factor determinante para resolver este problema. Entonces, como decía recién, dado que es un problema de ingresos, dado que si miramos además la distribución funcional del ingreso, nos encontramos con que en el último tiempo en la Argentina eso ha ido en detrimento de los trabajadores, aún en una situación de crecimiento económico. Y que además, si miramos dentro de ese componente de los trabajadores, se han visto más perjudicados y perjudicadas aún este conjunto de trabajadores, entendemos que esa solución va de la mano de la sanción de un nuevo instituto y esto sí es más a título personal, de la seguridad social, pero que se puede resumir hoy en el salario básico universal. ¿Y por qué considero que debe ser de la seguridad social? Bueno, porque el sistema por excelencia que se encarga de procurar la solución o la resolución de las distintas contingencias en materia económica que tienen los y las trabajadoras en la historia reciente del capitalismo ha sido ese sistema y se ha demostrado eficiente durante mucho tiempo. El problema que hay es que dejó de mirar el mercado laboral tal cual funciona. Entonces, nos encontramos con que la principal desprotección que enfrentan hoy los y las trabajadoras, si es que aceptamos asumir como trabajadores y trabajadoras a los trabajadores de la economía popular, y si además aceptamos que no va a ser una situación transitoria, sino que lamentablemente va a ser una situación permanente, es la debilidad de ingresos. Y la debilidad de ingresos no está contemplada dentro del sistema de seguridad social. Sí está contemplado el desempleo. ¿Por qué? Porque, como dije recién, el sistema de seguridad social mira un mercado laboral que está muerto, que no existe más. Entonces, este puede ser uno de los principales puntos que nos exija replantear cómo funciona nuestro sistema de seguridad social para dar una cobertura coherente. Que no tenga solapamientos y que sea, en ese sentido, más eficiente, si se quiere. No tenemos un problema con respecto a eso. Lo cual, en diálogo con lo que señalaba Nahuel, no quiere decir que no debamos procurar el desarrollo de las unidades productivas de la economía popular, pero entendemos que esto es un elemento y un proceso que requiere otros tiempos y que va en otro, y que va en otro esquema que tiene muchísimas más particularidades. Ahora, hoy lo acuciante es cómo resolvemos que 7 millones de personas resuelvan sus problemas de ingreso para resolver sus problemas de pobreza e indigencia. Entonces, además de eso, el sistema de seguridad social falla en otros problemas, y con esto digo que no es coherente, en que, por ejemplo, esos trabajadores y trabajadoras están atando su suerte a la existencia de futuras moratorias, o en su efecto a que mejoremos, y esto sí es un debe desde la perspectiva gremial, la registración laboral. Digo, utilizando los institutos que existen hoy, el monotributo social es un instituto que existe hoy que permitiría a las personas tener garantizada el acceso a su cobertura previsional, pero que sin embargo su extensión es significativamente más impotente de lo que podría ser. Porque si estamos diciendo que 7 millones de trabajadores y trabajadoras trabajan sin registración laboral y que además lo hacen en la informalidad, y nos encontramos con que tan solo 700.000
son monotributistas sociales, bueno, ahí vamos a tener alguna diferencia o alguna idea del orden de la magnitud del problema que tenemos. O si por ejemplo, observamos lo que sucede con el sistema de asignaciones familiares, partido en 4 subsistemas, que en el último tiempo ha funcionado penalizando a los que están más abajo. Porque el complemento de ingresos fue sobre, primero, los trabajadores registrados y monotributistas. Luego, solo sobre los trabajadores registrados. Y si uno analiza ese complemento de ingresos versus la suma de la asignación universal por hijo más la tarjeta alimentaria, se va a encontrar con que aquellos trabajadores y trabajadoras que sus ingresos son inestables por el carácter de su actividad laboral, reciben una protección que lo que busca es garantizar un piso de ingreso a su familia en el orden de entre un 25 y un 50% menos por esa situación. Lo cual no tiene mucho sentido, por lo menos a nuestro juicio, y solo obedece a mirar un mercado laboral que no existe más. Y entender que la situación de desempleo es una situación transitoria atada a las circunstancias de la actividad económica. Y como reitero, y perdón que sea reiterativo porque entendemos que ya a esta altura será por la fuerza de la razón o por la razón de la fuerza la resolución de este problema. Pero no queda otra en ese sentido, porque la verdad impera e impone ciertas condiciones. Entonces, nos encontramos con que el sistema en la contingencia de la familia falla. Porque le da de manera inequitativa a los que menos tienen. En segundo lugar, en la edad activa, nos encontramos con que no protege a los trabajadores que peor encuentran sus ingresos, y nos encontramos que frente a las contingencias previsionales, no contempla, por una deficiencia, en primer lugar del Estado y en segundo lugar de nosotros como gremios, no contempla la garantía de poder jubilarse o acceder a una pensión por invalidez frente a un siniestro que impida poder seguir trabajando. En ese sentido, sí creo que es de destacar que hemos avanzado en pequeñas cuotas, en modificaciones del sistema, como la sanción del decreto 651 recientemente, que permite la adecuación del régimen de riesgo de trabajo a los y las trabajadoras asociados a cooperativas, y eso va a facilitar que una porción de estos trabajadores y trabajadoras de la economía popular puedan tener acceso a un seguro de riesgos del trabajo. Pero entendemos que es importante señalar las deudas o los debes que nos encontramos en esto, y creemos que, como decía hasta hace un momento, uno muy importante o uno de primer orden es lo que atañe al sistema de seguridad social. Claro que no es el único, claro que lo relativo a las condiciones de trabajo de estos trabajadores y trabajadoras debe estar presente. Claro que las cuestiones vinculadas con las tareas de cuidado y el medio ambiente son cuestiones necesarias de repensarse y de replantearse, pero entendemos que hay una ausencia, por lo menos en señalar que algo tan elemental y tan asociado con una conquista del movimiento obrero como fue el sistema, y como es el sistema de seguridad social, deba ser puesto un poco más en tela de juicio y un poco más repensado y reproblematizado. Sobre todo, como decía recientemente, no para discutir con quienes lo que pretenden es volver al régimen de capitalización o al régimen de FJP, con quienes también, digo, se debe discutir, pero ahí más que nada se debe torcer, sino para discutir en el campo propio qué enfoque tenemos sobre este sistema, dado que es permanentemente una circunstancia del momento político cómo acomodamos determinadas posiciones en relación a algo tan central, básico y elemental como cómo cubrimos al conjunto de la sociedad frente a las distintas contingencias. Así que, bueno, espero no haberles aburrido y gracias por el tiempo. Muchas gracias, Fede, y gracias porque se están adecuando al tiempo y eso es un montón. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar
a Mercedes, ¿estás lista? Supongo. Sí. Muy bien, perfecto. Voy a hacer una breve presentación, seguramente hay un montón de cosas que quedan por fuera de estas breves presentaciones que preparamos, pero es importante. Ella es militante ambiental y militante feminista, es estudiante de filosofía de la UBA, y también es referenta de Jóvenes por el Clima, una de las organizaciones que tiene mayor cantidad de cuadros jóvenes, ¿no?, que nos entusiasma y que siempre traen propuestas novedosas para los debates. Así que, Merce, te escuchamos. Muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes. Bueno, como decía recién Betiana, soy de Jóvenes por el Clima, que es una organización que surge en 2019 a partir de las movilizaciones masivas que se estaban gestando en distintas partes del mundo contra el cambio climático, y que tiene también la particularidad de que fueron movilizaciones organizadas por jóvenes y adolescentes, y bueno, y con un grupo de amigos y amigas decidimos replicar esta organización, formando parte de esa estructura global en Argentina, con todas las particularidades que eso implica, y también, bueno, dando muchas discusiones sobre qué significa discutir ambiente y cambio climático en un país latinoamericano y en un país como Argentina. Justo entiendo que el eje transversal de este curso es también la pandemia. Creo que hubo un punto de inflexión en el cambio climático, bueno, en 2019, que fue este movimiento emergente, que coincidió un poco con la pandemia en 2020, y que fueron discusiones que fueron también bastante de la mano, no solamente por bueno, la relación que existe entre el avance sobre la biodiversidad y los virus de origen zoonótico, sino también porque la pandemia fue un catalizador de estas discusiones sobre cómo, bueno, como sociedad y cómo nuestras economías no se pueden escindir del entorno en el que nos desarrollamos, y también la crisis climática nos enfrentó con esta realidad de la existencia de límites geofísicos. Así que bueno, en ese marco, también con toda esta cuestión de la nueva normalidad y estas discusiones que fueron surgiendo, fuimos también acompañando esas discusiones, y creo que la primera contradicción que surge cuando hablamos de cambio climático es por qué, como Argentina, teniendo una necesidad acuciante de disminuir los niveles de pobreza, enfrentando un sobreendeudamiento externo, y no teniendo una responsabilidad significativa, por lo menos en términos relativos a otros países, en materia de emisiones, tenemos que priorizar en nuestra agenda esta problemática. Bueno, para enmarcar un poco la discusión de cambio climático, principalmente tiene que ver con no sobrepasar lo que estableció la comunidad científica a nivel internacional como un límite peligroso a partir del cual no nos vamos a poder adaptar, que es esa vara del 1.5 grados, que siempre se mide con respecto a niveles preindustriales. Y bueno, y sobre todo se discute la transición energética, si bien también influye el sistema agroalimentario y hay otras discusiones. El 73,2% de las emisiones a nivel global tienen que ver con cómo producimos energía. Y obviamente es una discusión que en este momento está atravesada por otras agendas, como por ejemplo el conflicto bélico, y sin ir más lejos la pandemia, que ahora voy un poco a eso, pero también hay una dimensión que por lo general se deja de lado, que tiene que ver con que la transición energética ya dejó de ser un imperativo ético de, bueno, cómo va a aportar cada país a esta problemática global, y tiene que ver también con un imperativo económico y con nuevas restricciones que cada vez más incorporan criterios climáticos. Por ejemplo, bueno, la Unión Europea ya dijo que a partir de 2023 va a establecer un impuesto a productos que emitan más que bloque. También hace poco se anunció algo similar en relación a productos que se produzcan con deforestación de por medio,
que obviamente tiene un componente también de injusticia, porque bueno, son los países que emitieron más históricamente y que también tienen más herramientas para hacerle frente a esta crisis, pero bueno, la dinámica un poco que está tomando por ahora cómo se está encarando la crisis climática a nivel global, está tomando más la forma de competencia que de cooperación, y ahí es importante pensar cómo nos insertamos como Argentina en ese panorama. Y también, bueno, la competencia tecnológica. Quien tome la delantera en este sentido también va a tener oportunidades para desarrollarse en estas tecnologías que por ahora son emergentes, y Argentina tiene muchas ventajas comparativas, tanto bueno, en energía nuclear como en hidrógeno verde. Hay muchas capacidades instaladas, hay oportunidades muy interesantes, que también es un poco polémico pensar la crisis climática en términos de oportunidad, pero bueno, es como viene la dinámica también a nivel global. Y también, bueno, cómo nos insertamos como país semiperiférico en una dinámica que no podemos controlar, o que no tenemos tanta injerencia como otros países, dejando de lado por ahí una perspectiva voluntarista. Sobre todo, bueno, a raíz del conflicto bélico se empezó, entre Rusia y Ucrania, se empezó a retroceder muchísimo, y la agenda de seguridad energética desplazó bastante la agenda de la transición, y vemos que países que habían dejado completamente fuentes de energía como el carbón, que emite entre un 50 y un 60% más que el gas, están volviendo a esas energías, y eso cambia también las discusiones que damos a nivel nacional. Por ejemplo, bueno, la producción de gas a nivel nacional en este momento puede cumplir un rol puede aportar a la transición energética a nivel global. Pero bueno, sobre todo creo que más allá de la discusión amplia en términos de mitigación del cambio climático a nivel nacional, hay una discusión y una agenda muy importante que tiene que ver con la adaptación, que también es postergada muchas veces en la discusión sobre cambio climático, pero que es fundamental, sobre todo en un país como el nuestro, atravesado por desigualdades muy profundas, y que tiene que ver con cómo, frente a las consecuencias más anunciadas del cambio climático, y que ya tienen mucha información todos los formadores de políticas públicas, cómo nos preparamos para esos escenarios que por ahora nos están tomando bastante por sorpresa, y se ven con la problemática de los incendios. También hay un accionar muy limitado que tienen los estados frente a estas problemáticas, pero una de las principales medidas de adaptación al cambio climático en este momento es disminuir los niveles de desigualdad. Eso lo trabajamos bastante también con la Garganta Poderosa, y ahora lo vamos a ver con las olas de calor. Obviamente no es lo mismo atravesar una ola de calor desde nuestros departamentos con un aire acondicionado que con techos de chapa y cableados inestables. Hoy justo salió un informe de La Poderosa, presentaron el relevamiento hábitat, y uno de cada 10 hogares se incendia producto de los cableados inestables. Entonces, bueno, en un escenario de cambio climático, con olas de calor cada vez más frecuentes, ¿cómo nos estamos preparando para este tipo de situaciones? Y eso trasladado a todas las consecuencias que en un territorio amplio como el nuestro ya nos están impactando, pero nos van a seguir impactando a nivel nacional, desde sequías, bueno, el impacto económico que tienen las sequías, las inundaciones, y también, bueno, está la discusión de quién pone la plata para hacer frente a estas situaciones. Por ahora el cálculo, un segundito. Por ahora se lanzó hace poco el cálculo de cuál sería el costo del Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, y era de 112.000 millones de dólares. Ahora, como Argentina, hace bastante tiempo, bueno, Néstor en 2004 ya lo decía en conferencias internacionales sobre cambio climático, esta cuestión de que los principales deudores económicos son los principales acreedores los principales deudores financieros son los principales acreedores ambientales, y viceversa.
Y esta es una política que se viene sosteniendo y que tiene respaldo también en tratados internacionales, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y que incluso es reconocida, no solamente en términos teóricos, sino también con mecanismos concretos, como la promesa de trasladar recursos, tanto financieros como tecnológicos, a países de renta baja y media, que se hizo en la COP15, que era equivalente a 100.000 millones de dólares. Hoy en día se estima que esto está muy por debajo de lo que se debería estar, trasladando, pero aún así esa cifra no se cumple. Esto tenía que empezar en 2020, todavía sigue por debajo de esa meta, lo que efectivamente se cumplió, y parte se cumplió en modo de préstamos. Hay muchas irregularidades, y entre ellas que lo que se destinó a mitigación es un poco más del doble de lo que se destinó a adaptación, y lo que se estipulaba era que se tenía que destinar en partes iguales, o sea, los países que tienen más recursos están ayudando a otros países a poder llevar adelante su transición energética, en términos relativos porque sigue sin cumplirse, pero no están destinando suficientes recursos para que estos países no sufran tanto las consecuencias de la crisis climática. Hace poco en la COP27, que se hizo ahora en noviembre, que terminó el 18, uno de los cambios que hubo en la agenda fue la incorporación del término pérdidas y daños, que ya se venía discutiendo pero nunca se había incorporado en la agenda, que tiene que ver con no solamente destinar recursos para que los países se puedan adaptar, sino también que los países que más contribuyeron históricamente a la problemática del cambio climático y que tienen más recursos para hacerle frente, destinen fondos para los países que ya están viendo las peores consecuencias del cambio climático. Bueno, lo vimos hace poco con las inundaciones de Pakistán, y eso es una discusión que también se trasladó un poco al año que viene, pero bueno, hay muchas discusiones en el plano internacional de cómo se tiene que pensar la crisis climática para países como el nuestro, en vías de desarrollo me sale. Pero bueno, obviamente sería un error depender de estos mecanismos de financiamiento internacional, porque los compromisos siempre están muy lejos de cumplirse, las consecuencias de la crisis climática no respetan los compromisos estipulados, y hay una brecha enorme entre lo que se debería estar haciendo a nivel global y lo que efectivamente se está haciendo, es la famosa brecha de emisiones, y lo que calcula el panel intergubernamental sobre cambio climático es que hoy en día estamos yendo un rumbo de un aumento de más de 2 grados de temperatura si efectivamente se cumple todo lo que los países prometieron, que todavía está lejos de cumplirse, con un 1.5, que es el límite que no podemos superar para que las condiciones de vida en la Tierra se vuelvan completamente inhóspitas. Es decir, es una agenda que evidentemente va a dominar el escenario global en los próximos años, que determina nuestra agenda tanto económica como social, y tiene que ser una política de Estado y parte del proyecto de país que pensemos, en el que hay un plano internacional que es muy importante y que de alguna manera dependemos de lo que pase en ese plano, pero también hay muchas cosas que podemos pensar a nivel nacional, sobre todo, repito, en la agenda de adaptación, que bueno, que es fundamental y va a seguir siendo y va a cobrar cada vez más importancia en los próximos años. No sé cómo es de tiempo. Súper bien, así que si querés continuar, no hay problema. Mientras tanto, ya que hicimos esta breve pausa, quienes quieran hacer algún tipo de pregunta o de reflexión, que quieran compartirla, ahora abrimos el espacio. Merced, no sé si querés cerrar o querés dar unas palabras más. No, también bueno, con esta discusión sobre la pandemia, también que bueno, vino de la mano de la emergencia de nuevos discursos de derecha radicalizada, también es importante pensar qué matiz o cómo se están dando las discusiones sobre cambio climático.
Ya la agenda de negacionismo climático, por ejemplo, quedó muy relegada porque choca con la realidad material de los fenómenos climáticos extremos, que son cada vez más intensos y frecuentes, pero sí hay una agenda de cambio climático de derecha, no solamente, no tanto a nivel nacional, pero a nivel internacional, está presente este discurso, sobre todo de partidos verdes europeos que conjugan políticas climáticas con políticas muy agresivas, por ejemplo, en lo migratorio. Y entonces es importante dar estas discusiones desde, bueno, los progresismos de izquierda, porque son muchas discusiones que justamente por pensarlas como una agenda extranjera, y también históricamente se pensó en lo ambiental como un lujo, como una agenda neoliberal que venía de la mano de esa retórica del granito de arena, que alejaba a las problemáticas ambientales de las políticas públicas, también que reconocía ciertos sectores sociales como las ONGs, que tienen justamente una inserción en organizaciones con sede en Estados Unidos, Canadá, que bueno, fortalecía esa categoría simbólica en la que se encasilla por mucho tiempo el ambientalismo. Creo que eso se rompió de alguna manera durante la pandemia, no solamente a raíz de la crisis climática, que bueno, que le da otra dimensión completamente distinta a la problemática ambiental, sino también frente al reconocimiento de otros sectores sociales que cumplen un rol central en la lucha contra problemáticas ambientales específicas, como cartoneros y cartoneras, trabajadores de la tierra, y bueno, y tomar esas agendas y que no terminen pasando cosas como lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que con el eslogan de verde o un ambientalismo bastante de cartón, se terminan cooptando esas agendas porque no hay nada del otro lado haciéndole frente a esos discursos. Así que bueno, y sobre todo teniendo en cuenta que son agendas que en las juventudes, eso lo vemos mucho nosotros, tenemos pibes de 14 y 16 años que se suman a militar y que es su primera militancia. Creo que son agendas que es muy importante tomar desde todos los espacios. Y también, y con esto cierro, porque por dos cuestiones. Primero, porque cada espacio le da su matiz particular a esta agenda. Por ejemplo, bueno, la discusión sobre la deuda ambiental es una discusión que tiene que ver con también una perspectiva política, y también porque la transición, y por ahí saliendo más del plano Argentina, pero la transición es algo que es inevitable teniendo en cuenta el panorama general de la situación en la que estamos hoy en día, pero la discusión es cómo se va a llevar adelante esta transición, y ahí Pablo Stefanoni usa una metáfora que está bastante buena, que es que la transición puede tomar la forma de o nave-tierra, que es esta idea de salida colectiva que está bastante alejado de lo que viene pasando, o la salida a los botes, y esto se traslada también a nivel nacional. Quienes más van a poder pilotear una situación en la que no haya una planificación y un proyecto de país que incorpore la agenda climática, van a ser los sectores que más tienen y que siguen enriqueciéndose a costa de situaciones críticas, como pasó durante la pandemia, y los que peor lo van a pasar son los sectores históricamente más postergados. Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. No sé si hay alguna intervención, alguna pregunta que quieran compartir. Este es el momento. ¿Alguien que se anime a romper el hielo? Yo aprovecho y digo algo, Betty, si te parece. Un poco en realidad una cosa sobre cada una de las tres intervenciones, inquietudes creo que tengo, ¿no? Que voy en orden como al revés, ¿no? Por lo último que decía Mercedes, yo siempre pienso y me gusta un poco la manera de encarar el discurso ambiental de Jóvenes por el Clima, porque hay una pregunta permanente de cómo asumir
ese discurso que nace como una agenda global, pero cómo asumirlo situado en las condiciones particulares de la Argentina, o bueno, del sur del mundo, como uno quiera. Y siempre me da la sensación que hay un presupuesto de tratar de encontrar ese lugar, ¿no? De no simplemente incorporar un discurso global y reproducirlo sin preguntarse por cómo se puede pensar esa misma agenda desde las condiciones, los problemas o las posibilidades con los pies en la tierra en la Argentina. Y en eso, o sea, yo la inquietud que me aparece, que veo, es que es medio desesperante, ¿no? No es una inquietud muy esperanzadora, pero es que siendo que el impacto del cambio climático, como decía ella recién, pega muy fuerte en países como la Argentina y golpea particularmente a los sectores sociales más vulnerables de países como la Argentina, y que la responsabilidad nuestra es muy minoritaria en términos relativos, es como un tema en el cual dependemos en gran medida de lo que hagan las grandes potencias en el mundo, de que, ¿no? Más allá de lo que a mí me parece espectacular, ¿no? Todo lo que podamos hacer nosotros, pero en última instancia es un lugar muy minoritario el nuestro en la influencia de cómo puede cambiar un fenómeno como este, y viendo todo lo que está pasando a nivel geopolítico con la guerra. Antes de la guerra, o antes de la pandemia, si quiere, uno decía, bueno, hay un discurso global y hay mucha hipocresía, no se cumple, se ponen metas y después no pasa nada. Bueno, perfecto, eso era lo que pasaba antes, denunciemos que se hagan cargo, que cumplan lo que dicen, todo eso. Ahora, después de la guerra, ¿no? Y uno empieza a ver cómo los discursos así más globales empiezan a retroceder, y cada zona del mundo empieza a hacerse fuerte en las necesidades y en el propio conflicto entre diferentes zonas. Y claro, lo primero que queda relegado son compromisos globales, y se priorizan las necesidades de defensa nacional o de armamento o de económicas de cada lugar. Entonces uno ve que, bueno, de repente se empieza otra vez a usar carbón. No sé, el otro día estaba escuchando en la radio que en España iban a empezar a calefaccionarse con leña porque el gas estaba muy caro, y bueno, y así, ¿no? Y uno ve que, claro, lo primero que cae son los compromisos globales ambientales. Y bueno, está bien, es cierto, no va a haber siempre una guerra, pero da la sensación que hay una tendencia así de disgregación, ¿no? A nivel global. Entonces, resulta un poco desesperante y más urgente, ¿no? La militancia, la necesidad de plantarse un poco una voz, aunque sea del sur, porque claro, vamos a recibir las consecuencias de todo eso, y el panorama no parece muy esperanzador. No sé, ahora hubo una cumbre mundial nueva, no sé qué balance se habrá hecho, creo que está sucediendo, todavía no sé si terminó, pero bueno, ¿qué surgirá de eso, ¿no? Pero la verdad es súper preocupante como problemática. Eso sobre ese tema. Sobre lo que decía Fede del tema de la seguridad social, para mí hay una gran cuestión que es de disputa de sentido común de la sociedad, que es, porque yo comparto, ¿no? Uno dice la seguridad social se ocupa de los niños a través de la asignación familiar, se ocupa de los adultos mayores a través de la jubilación, de las pensiones, y eso era lo que era aceptado por nuestra sociedad hasta ahora, que era necesario ocuparse, ¿no? Los únicos privilegiados eran los niños, y por supuesto también las personas más de 65, más de 60, tienen derecho a descansar, de poder trabajar durante toda su vida activa. Eso me parece ese sentido común. Nuestra sociedad acepta eso, y entonces políticas como la UH o las moratorias previsionales, a pesar de las discusiones que pueda haber, son aceptadas. Pero claro, él está diciendo, hay que aceptar o hay que asumir que en nuestra sociedad hay una parte de las personas en edad activa que trabajan todo el día, que quizás trabajan más de lo que la jornada laboral establece, pero que sin embargo estructuralmente van a tener ingresos que les van a mantener por debajo de la línea de pobreza. O sea, van a ser trabajadores pobres. Y eso no es un error momentáneo, circunstancial, sino que es un dato de la realidad del capitalismo argentino. Yo agrego además, cuando se habla sobre los puntos más prometedores del desarrollo argentino, se piensa en la cuestión de los hidrocarburos, se piensa en la minería, en el litio en particular, se piensa en la agroindustria, que es por ahí la que es más real hasta ahora, se piensa en la economía del conocimiento también, ¿no? Esos cuatro son los que medio que se establecieron como consensos en la política, medio transversalmente. Algunos obviamente con una lógica más de entrega, de saqueo, otros con una lógica que piense ese tipo de puntos alrededor de un proyecto nacional que le dé sentido, que pueda tener
una mirada también de cuidado de los recursos, de distribución de la renta que surge, o incluso de un mayor cuidado ambiental o menor, pero bueno, digamos que el consenso es que ahí está el futuro de la Argentina, en esas 4 cosas. Y son actividades, por ahí la economía del conocimiento un poco menos, pero las otras son actividades que no son demasiado intensivas en mano de obra, no van a generar niveles de empleo altísimos. O sea, mi preocupación es que si la Argentina va a desarrollarse alrededor de eso, probablemente no va a cambiar la situación estructural del mercado laboral, de que haya una parte de la población que quede excluida, y que entonces trabaje en la informalidad, y por lo tanto tenga ingresos que no sean suficientes. Con lo cual la problemática de la economía popular y todos los planteos que tienen que ver con buscar instrumentos para generar ingresos complementarios para las personas, garantizados por el Estado, creo que va a seguir siendo más vigente, incluso en el planteo más optimista que uno se puede imaginar, sigue siendo vigente. Y ahí chocamos con el sentido común de una, porque el sentido común dice, no, la salida es el trabajo. No es que el Estado te dé plata para salir de la pobreza, ¿no? Digo, para decirlo mal y pronto. Lo que hay que hacer es que la gente trabaje, si trabaja está bien, y bueno. Y eso, yo creo que ahí tenemos un problema muy, muy grande, una barrera gigantesca en el sentido común. Quizás uno puede pensar, bueno, es la experiencia, ¿no?, de otra época, lo que se vivió en Argentina, lo que sea, pero aceptar que las personas, una parte de las personas van a trabajar todo el día y el Estado va a complementar sus ingresos, creo que hoy todavía estamos bastante retrasados en la posibilidad de ganar esa idea. Lo que hay es la idea de la ayuda. Bueno, ayudemos, demos alimentos, demos mercadería, demos unos pesos, pero es una ayuda transitoria, un momentito, hasta que la gente pueda recuperar su empleo. Lo otro es una revolución mental que no sé cómo se puede hacer, y esa es un poco la inquietud, ¿no? Cómo avanzar en eso sin caer en ¿no?, la acusación que nos hacen permanentemente de ustedes finalmente lo que quieren hacer es como sincerar o terminar admitiendo la precarización o estos discursos pobristas, ¿no? Bueno, etc. Ahí para mí hay un gran tema de debate en el sentido común de la sociedad. Y con lo de Nahuel, yo me quedo con el tema de la planificación. Perdón que la hago medio larga, ahora ya la corto, pero con el tema de la planificación, que está relacionado con esto, porque es verdad que es un gran problema el cortoplacismo y la dificultad para planificar políticas públicas en la Argentina. Y es verdad que el neoliberalismo también hizo todo lo que pudo por vendernos que planificar era algo del pasado, que ya no tenía sentido en la actualidad. Y sin embargo, vemos como hay, no sé, a mí me impacta mucho el caso de China, ¿no? Con no sé qué número de plan quinquenal va, como el número 15 de plan quinquenal, el otro día leía, ¿no? Porque ellos van haciendo y ahora están en uno que... y cumpliéndolos, y además después logrando que el Estado tenga la capacidad de ejecutar el objetivo que se ponen y más o menos cumplirlo, ¿no? Porque uno puede hacer un plan hermoso, pero si después el Estado no tiene la capacidad de llevarlo adelante, o el Estado y si se quiere la comunidad organizada, las organizaciones libres del pueblo, lo que se quiera, sindicato, lo que fuera, pero que esa capacidad exista, ¿no? Y ahí creo que también hay un gran problema de pensar hoy, porque creo que si uno imagina el gobierno ideal en una situación de consenso social ideal, así todo, no tenemos la capacidad estatal para llevar adelante el plan que uno podría diseñar. Entonces, ¿cómo se hace para encontrar, o a lo mejor ejes o puntos por los cuales avanzar primero y otros después? Es cierto que hay algunas áreas, pero son muy minoritarias en las que existe esa capacidad del Estado. Entonces ahí también aparece toda otra problemática, que es cómo se puede avanzar en concreto. Pero bueno, no hablo más, perdón, que son temas que todos me parecen súper interesantes y súper actuales para pensar. Super, Willy. Yo también quiero agregar, pero muy cortito, mientras vamos viendo manos levantarse. Muy relacionado también a lo que planteaba Ulises, quisiera como que ustedes nos cuenten desde los diferentes espacios desde donde estudian en la problemática, que si pudiesen transmitirnos cuál es su perspectiva acerca de estas preocupaciones, en términos de que muchas veces los análisis que vemos se detienen o en, digamos, los polos de la cadena, ¿no? O sea,
en el sentido de que muchas veces miramos el aspecto, digamos, de la voracidad, digamos, de este capitalismo cada vez más concentrado, más monopolizado y a su vez más tecnificado, ¿no? Y lo vemos como en el planteamiento de se acrecienta un nuevo extractivismo, ¿no? Que parece no tener fin, digamos, y que nunca está satisfecho, ¿no? Nunca encuentra como la saciedad, digamos. Y por el otro lado nos encontramos con, bueno, ¿cuáles son los efectos, no? O sea, los efectos en términos de desechos hacia la naturaleza, digamos, el medio donde vivimos, pero también esto que un poco Fede nos transmitía, ¿qué vamos a hacer con esta cantidad, digamos, de personas, de humanos, seres humanos, nosotros mismos y nosotras mismas, que quedamos excluidos de estos espacios, digamos, de intercambio, de socialización y por lo tanto al margen de los sistemas, digamos, de intercambio y de relación, ¿no? Con otros sujetos. Pero nunca observamos, ¿no? El juego de la producción en sí, o sea, cuáles son las reglas del juego que hoy están en permanente contradicción, y que un poco cuando uno habla de planificación ve como los dos polos, pero no el polo o sea, el centro o el meollo de la cuestión, de entender si es posible otra forma de producción, si es posible otras formas de relaciones que nos permitan salir justamente de esta lógica de la competencia, digamos, que es un poco la que se impone en este sistema, ¿no? Y que hoy estamos viendo que frente a las tendencias, ¿no? Principalmente la tendencia del desarrollo tecnológico, que apunta o que lleva a esto, a mayores grados de automatización y por lo tanto mayor cantidad, o sea, los organismos multilaterales, incluso las grandes empresas nos dicen que para esta nueva fase digital es posible que muchos trabajos desaparezcan, pero que aparezcan otros nuevos, pero también sabemos de que no necesariamente todas las personas que quedan por fuera, o sea, que quedan excluidas del sistema, van a tener un lugar desde donde poder tener una vida digna, ¿no? Entonces, un poco es preguntar acerca de eso, de si existen otras formas de producción posibles que podamos ir pensando, y principalmente desde una perspectiva del sur global, que bueno, que un poco ustedes fueron comentando, pero que nos permita por lo menos pensarnos de acá a los próximos tiempos como un posible futuro, principalmente para las agendas de los progresismos, que en América Latina está teniendo otro lugar, otra perspectiva, pero que sabemos con una agenda quizás industrial o que se pensó para la primera oleada, puede llegar a tener sus limitaciones, ¿no? Entonces, un poco eso dejar, y ahora dejo para la voz a Nicolás. Sí, Nicolás, sigue. A ver. Dale, voy, perdón. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, primero felicitaciones ahí a Mercedes, Fede y Nahuel por la intervención, estuvo muy interesante en toda la clase. Ahí un poco, bueno, ya abordó mucho Ulises, hizo un recuento de las 3 intervenciones y agregó algunas cosas Betiana recién. Y ahí un poco me preguntaba, sobre todo para el eje climático, y preguntarle a Mercedes cómo están abordando en los debates con las juventudes. O sea, entiendo, digamos, que planteó en su exposición la temática de la agenda de cambio climático desde nuestro territorio, ¿no? Desde Argentina y desde América Latina, ¿no? Y entendiendo, si vemos hoy la cuestión a nivel global, digamos, Argentina, si vemos la matriz energética, sobre todo la matriz eléctrica argentina, ya en los parámetros que hoy el mundo se plantea la transición, ya es una matriz que hizo su transición, ¿no? Ya que depende en un 60% de combustibles fósiles, pero de ese combustible fósil es el 98% de gas natural,
después el resto se reparte entre renovables, hidroeléctricas y nuclear, ¿no? ¿Cuáles son, o sea, entendiendo eso, digamos, de que Argentina ya hizo esa transición que hoy se plantea, por ejemplo, Europa o Alemania, que quema carbón, o Estados Unidos y China también, que son junto con India, son los principales quemadores de carbón para la generación de energía eléctrica? ¿Cómo plantean con las nuevas, con las generaciones de ustedes, digamos, este debate de, bueno, vamos hacia una transición energética, que es lo que nos plantea, digamos, el mundo, que es una agenda global, y entendiendo que sea una agenda, digamos, de los pueblos, ¿no? El otro día discutíamos en otra clase del seminario la discusión que nos planteaba René Ramírez también, de que no caer en un eje de ir hacia una acumulación por desfosilización, ¿no? O sea, un nuevo sistema privativo energético donde, bueno, vayamos a un sistema de energías renovables o energías limpias, pero también que sea privativo, ¿no? Que deje a las grandes mayorías, como hoy tenemos el caso de Argentina, digamos, el acceso a la energía no es un acceso universal, sino que cuesta, digamos, cada vez cuesta más, sobre todo con los tarifazos que tuvimos en el periodo de Macri, y ahora nuevamente se está planteando la quita de subsidios por la política que nos lleva adelante el Fondo Monetario Internacional. Bueno, un poco saber cuál es la perspectiva de ustedes, y entendiendo también que, o sea, a veces caemos eso que recién también planteaba Mercedes, ¿no? La agenda, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea del ambientalismo, también la transición energética tiene ese problema, ¿no? Porque se nos vende como que la transición energética es la solución al cambio climático, es la solución a la no contaminación, pero o sea, la transición energética también, si vamos hacia energías que no emitan gases de efecto invernadero, vamos también hacia lo que decía Tiana recién, está bueno ese concepto de un neoextractivismo, ¿no? Donde vamos a requerir recursos como por ejemplo el litio o ciertos minerales donde se van a explotar en grandes cantidades para poder hacer la sustitución de un sistema, ¿no? De un sistema basado en energías fósiles y no a un sistema basado en energías limpias, ¿no? Y todo eso se plantea sin discutir el modelo de consumo y el modelo de producción, ¿no? Entonces ahí es un poco a veces cómo damos el debate. Me parece que tenía ganas de escuchar a Mercedes, cómo están dando ese debate con las juventudes, ¿no? O sea, y no robo más tiempo, pues ya se nos va. Gracias. Argentina todavía está bastante lejos de haber hecho su transición energética. Si bien como países emitimos entre un 0,6 y un 0,8% de las emisiones globales, y tenemos a China y Estados Unidos que juntos emiten aproximadamente un 45%, emitimos más que el promedio, por ejemplo, del G20, que emiten un 80% de las emisiones globales, o sea que emitimos mucho menos que otros países, pero sigue siendo un aporte significativo en términos relativos. Y si bien el gas es un combustible que puede entenderse como de transición hacia la transición en el contexto que estamos atravesando, de crisis energética y, bueno, justamente retroceso a energías todavía más contaminantes, para no sobrepasar ese límite del 1.5 y para poder para considerar que un país hizo su transición energética, también hay que dejar de lado el gas. De hecho, el objetivo es tener un esquema, una matriz energética que directamente no use hidrocarburos y que por ende no emita gases de efecto invernadero, entendiendo que en toda la cadena siempre hay emisiones que tienen que ver con la producción, ningún tipo de energía es inocua, pero bueno, Argentina todavía está lejos de ese objetivo, y de hecho cada país presenta sus contribuciones determinadas a nivel nacional, que es, en inglés es la sigla NDC, que es lo que se presenta en estas conferencias internacionales, que cada año tienen que ser más ambiciosas, y hay que ver cómo se compatibilizan los objetivos que Argentina se puso a sí misma con Vaca Muerta, que repito, es un escenario complejo y que plantea muchas contradicciones, porque obviamente no es lo único que está en nuestra agenda. También tenemos la agenda, como pasa a nivel internacional, tenemos la agenda de seguridad energética,
y como decís vos, cómo hacer que la transición energética no deje de ser justa. Por eso siempre se habla de transición energética justa, pero bueno, todavía tenemos, todavía estamos lejos de ese objetivo. También, como decía antes, llevar adelante una transición energética es extremadamente costoso y hay que ver cómo compatibilizamos el sobreendeudamiento externo y que cada divisa que ingresa al país vaya al pago de la deuda con costear una transición energética. Eso tiene que ver también con ese reclamo en el plano internacional de que se reconozca la deuda ambiental hacia el sur global, pero bueno, por ahora eso es algo que existe en el plano discursivo, todavía no hay ningún mecanismo que reconozca, más allá de esta transferencia de recursos, que reconozca efectivamente la deuda ambiental hacia países del sur global. Y después, ¿cómo lo transmitimos a la juventud? Yo creo que en las nuevas generaciones, o sea, por ahí es un poco determinista pensar en las nuevas generaciones porque sabemos que son muy diversas y que hay distintos discursos que existen en las juventudes, pero creo que sobre todo los más chicos tienen bastante incorporada desde el vamos la dimensión de que lo ambiental es importante y que el cambio climático es un problema grave, y por ahí el ejercicio o la dificultad es plantearlo en estos términos, o pensar qué matices existen desde el sur global, o cómo la agenda climática se vincula con la agenda política a nivel nacional y global, y trabajar ese tipo de cuestiones. Pero bueno, cómo hacer que la agenda climática tenga relevancia, creo que es algo que desde el vamos ya está instalado. No sé si me quedó algo. No, muy completa la respuesta, Mercedes, muchas gracias. Yo, hay una aclaración. Entiendo, digamos, que Argentina sí tiene que ir hacia la transición energética, que no la hizo. Yo lo que decía es que si hoy ves la foto, en los objetivos que se plantea Europa, nosotros ya llegamos a esos objetivos, ¿no? Entonces, es como que nuestro punto de partida, si vemos desde el punto de vista de generación eléctrica, ¿no? Nuestro punto de partida ya es ventajoso con respecto al resto de los países, ¿no? O de ciertos países. En ese sentido lo decía, claramente que sí hay que ir hacia la transición energética, y después lo dejo como pregunta, no sé si es para responder ahora, después, cuando lleguemos a esa transición energética, debatir cuál va a ser la explotación de los recursos naturales que vamos a tener, ¿no? Porque lo que yo planteaba recién, o lo que traté de plantear, no sé si lo transmití bien, de que la transición energética nos esconde, a su vez, también la explotación de ciertos recursos naturales, que va a ser un nuevo sistema extractivista de la naturaleza, ¿no? Entonces, pensar eso también, cuál va a ser los nuevos debates y los nuevos desafíos, ¿no? Porque está bien, no vamos a quemar petróleo para producir energía eléctrica, pero vamos a extraer muchísimo litio para hacer la movilidad eléctrica, para hacer los celulares, para hacer reserva de energía renovables, etcétera, etcétera. Son nuevos desafíos que se nos plantean, ¿no? Lo dejo como pregunta y aporte. Pero muy completa la respuesta, Mercedes, muchas gracias. No sé si Federico ¿querés hacer alguna intervención con lo que dijo Ulises? No, perdón. Ulises planteó de manera clara el punto de quiebre. Yo quizás sí una pequeña aclaración con lo que decía, y es que aún sobre la cobertura que está aceptada, que es la cobertura de la contingencia de la familia, de la infancia y la contingencia de la vejez, el sistema está fallando, porque supedita, dado la exigencia de los aportes, a la registración laboral. Hoy en día en nuestro sistema o nuestro marco normativo existen herramientas como el monotributo social, que permite acreditar esos periodos trabajados, que no tiene la extensión que debiera tener, y eso es una deficiencia desde el punto de vista del Estado. Y por otro lado,
en el universo de las infancias, o de las niñas y adolescentes, como suele llamárselo dentro del ámbito de los organismos de seguridad social, también falla, porque si bien ha avanzado en la extensión de la cobertura, esta tiene un sesgo que castiga a este conjunto de trabajadores, que es el primero o segundo conjunto de trabajadores. No solo en función de cómo funcionan los complementos de ingresos, dado la pérdida del poder adquisitivo de estas transferencias, sino que, por ejemplo, condiciona el pago del 20% de cada mensual a el cumplimiento de la libreta. Pero solo lo hace sobre los pobres, no sobre todos. Ahora, los movimientos antivacunas, por lo menos en lo que a mi experiencia atañe, no se encuentran esos trabajadores y trabajadoras. Yo no conozco ninguna compañera ni compañero que quiera no darle las vacunas a sus hijos. Más bien encuentro compañeros que no pueden darle la vacuna a sus hijos por deficiencia del sistema público de salud o del sistema de obras sociales. Pero sin embargo, sí encuentro colegas que plantean algunos reparos con la cantidad de vacunas que hay que darle. Bueno, entonces, ese sistema o ese funcionamiento me parece que debe ser replanteado en pos de mejorar la eficiencia. Sin lugar a dudas, el principal obstáculo en términos del sentido común es lo que señalábamos con respecto a comprender que el carácter de la economía popular no es transitorio, sino que es un carácter estructural dentro de la economía y que en todo caso debemos pensar cómo resolverlo. Y por otro lado, que dada el enfoque errado sobre el funcionamiento del sistema de seguridad social, estamos forzando a un sistema de seguridad social ineficiente. Digo ineficiente porque se vuelve inequitativo, que es uno de los principales objetos que tiene un sistema de seguridad social, que es promover la equidad. Entonces, estamos fallando en ese sentido. Perfecto. Muchas gracias, Fede. No sé si alguien más quiere hacer alguna reflexión o dejar sus preguntas. ¿No? Bueno, si les parece, vamos a pasar a hacer el cierre de esta jornada, y antes de despedir a Fede y a Merce, nos gustaría escuchar a Ulises, de parte del Instituto de Democracia, y bueno, yo desde ya les agradezco las intervenciones, las respuestas, el haberse tomado el tiempo para poder estar acá, y principalmente para seguir potenciando, porque creo que como activistas, como militantes jóvenes, están teniendo hoy una intervención muy fuerte dentro de las agendas de políticas públicas, o sea, alrededor del Estado, pero también respecto a la sociedad civil, que creo que es lo más importante, ¿no? De poder siempre tener una comunidad organizada, justamente, una posibilidad de construir desde abajo las agendas, y ese es el aporte que nos hacen desde sus organizaciones y desde soporte también singular, así que muchas gracias a ambos. Bueno, el compañero Nahuel se tuvo que retirar un ratito antes porque tenía compromisos familiares, pero desde ya han sido parte de este pequeño proceso de formación que ojalá tenga su continuidad a futuro. Gracias. Bueno, yo igual muy breve, simplemente me parecía importante, por un lado, insistirles en que hagan digamos, el esfuerzo de hacer el ensayo final, que creo que está bueno también como pequeño cierre del ciclo. Pensamos también la posibilidad de hacer alguna publicación digital con una selección de los ensayos a través de los medios con los que cuenta el Instituto de Democracia, así que eso, y también por ahí a lo mejor con algunas de las exposiciones o aportes que nos puedan hacer los diferentes compañeras y compañeros que fueron participando, así que eso queda como un proyecto abierto que tenemos ganas de poder hacerlo a principio del año que viene, en función también de las cosas que recibamos, de los trabajos que ustedes hagan, tanto quienes están hoy acá, como obviamente yo siempre hablo pensando que hay una parte de quienes escribieron el curso que lo ven en diferido y es medio bizarro, pero bueno, pensando en todos y insistirles en que está bueno que lo puedan hacer, y a lo mejor podemos hacer una linda publicación a principio del año que viene con todo eso. Lo otro es que está la clase grabada, sincrónica, de Juan Grabois, que probablemente lo conozcan todos,
y que obviamente Juan profundiza bastante en este debate que a mí me parece súper interesante que planteaba Fede de la realidad del mundo del trabajo en la actualidad y cómo repensar los esquemas del mundo del trabajo. Obviamente enfocado, él lo enfoca en la cuestión de la economía popular, pero más en general también, porque hay problemáticas del trabajo que exceden por mucho a la economía popular y que igual son muy interesantes para pensar, qué sé yo, sin ir más lejos, por ejemplo, hay un debate que se intenta abrir sobre la reducción de la jornada laboral, que está dando vueltas. El propio Papa Francisco, ¿no? Él como que juntó esas dos consignas, ¿no? La del salario universal para hacer que la sociedad se haga cargo del trabajo con bajos ingresos, y también la del reparto de las horas de trabajo para también hacernos cargo de ante los avances de la productividad, de la robotización, poder garantizar trabajo para todos, bueno, y garantizar mayor espacio al tiempo libre, al ocio, al disfrute. Bueno, nada, debates que dando vueltas y que Juan los plantea muy bien y que la clase está muy buena, así que también invitarlos a verla. Es corta, creo que son algo de 30 y pico minutos, 40 minutos, pero está muy buena. Y medio, la verdad que Juan es uno de los principales voceros, uno de los principales pioneros de plantear un debate a nivel masivo, ¿no? A nivel académico hay otros también, pero a nivel mediático para una masividad social es uno de los principales, que hay voces que hay en la Argentina planteando esto, así que está buenísimo. Eso todo en términos de cosas hasta el fin del seminario. Y después en nombre del instituto, obviamente agradecer, porque la verdad que con Betty estamos contentos de haber podido hacer una primera experiencia a nivel también, digamos, con una universidad, que fue la primera vez que a través de un convenio que firmamos hace un tiempito, poder poner el instituto es un espacio de investigación, de discusión y de elaboración y de enseñanza, ¿no? Bueno, lo de enseñanza, esta es la primera vez que lo podemos hacer vinculados a una universidad pública argentina. En el pasado habíamos hecho otras cosas, pero siempre con otros marcos. Entonces también nos ponía muy contentos de poder hacerlo y obvio que espero que haya sido atractivo, enriquecedor, que hayamos aprendido cosas todos y todas. Y nada, esperemos ahora, vamos a ver un poco, una vez que termine haciendo un balance, cómo podemos seguir, ¿no? ¿Qué otros proyectos podemos hacer de cara al año que viene, a los próximos? También a mí me parece siempre, por eso me interesaba también que Fede pudiera estar, porque la universidad, la ULPE, la Universidad Latinoamericana de las Periferias, también es una experiencia interesante que están haciendo en la Argentina. Creo que hay muchas cosas que están surgiendo y que están muy buenas para tratar de trabajar este tipo de discusiones. Así que, bueno, nada, eso. La corto acá, pero agradecerles a todos por estar y, bueno, hagan los trabajos y nos vemos en las próximas instancias que hagamos. Por supuesto, están invitados a sumarse, a participar del instituto, de sus proyectos, de sus actividades, lo que quieran, nos escriben y estamos en contacto y, bueno, eso. Así que, si les parece, cerramos entonces acá con un tiempo perfecto, ¿no, Betty? Perfecto. Excelente. Bueno, gente, muchas gracias. Puede ser mejor, no podría haber sido mejor. Estamos en contacto, entonces, cualquier cosa. Gracias. Bueno, adiós.